Lo que debes conocer sobre los documentos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 6. Los documentos demostrativos del origen. Una parte importante de los documentos del comercio exterior son los que demuestran el origen de las mercancías. Estos documentos son especialmente importantes, pues en función del país, y de los tratados o convenios recíprocos, entre países o zonas, las mercancías estarán sujetas o no a tributación. Los aranceles y tasas en definitiva, se aplican en función de la demostración del origen de las mercancías. 1. Certificado de origen, Certificate of Origin. Este documento certifica el país de origen de la mercancía. En él se detalla, es decir, se acredita, que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Se utiliza solo para exportaciones e importaciones, con países extracomunitarios, de tal forma que los productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la aplicación de los aranceles que les corresponden. Lo confeccionan las cámaras de comercio, y va destinado a la aduana de importación. Generalmente, el certificado de origen se emite en el país de salida de la mercancía, cuando se va a realizar la exportación. Es un documento que certifica el origen específico de la mercancía y, por tanto, es un documento separado, que no debe estar incluido, ni combinado con ningún otro. La descripción que se hace de la mercancía debe coincidir con la de la factura comercial y con el packing list. Cuando se trata de exportaciones o importaciones con países con los que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales, el certificado de origen se sustituye por otros certificados como EUR1, EURMED y EUR2, y si la mercancía procede de países acogidos al sistema de preferencias generalizadas, por el modelo Forma A, o por el modelo A-T-R, para Turquía. En algunas ocasiones, el certificado de origen, emitido por un organismo competente para ello, en España las cámaras de comercio, puede ser sustituido por un certificado emitido por el propio exportador, con una autocertificación. También, incluyendo una leyenda en la factura con la firma y el sello de la empresa. No obstante, antes de utilizar este procedimiento de autocertificación, hay que confirmar con el importador que la aduana de destino lo admite. El modelo más habitual de certificado de origen se emite en varios idiomas comunitarios, además de árabe, japonés y chino. No obstante, se pueden emitir también en cualquier otro idioma, de conformidad con la práctica y las necesidades comerciales. El original del certificado es el impreso con fondo de color sepia, pero las copias compulsadas y expedidas, de manera similar al original, tienen el mismo valor. Se emite un solo original por cada expedición de mercancías. En principio, el período de validez es ilimitado, siempre que los datos sigan invariables, y que no haya ningún cambio en las condiciones originales. Sin embargo, si hubiese transcurrido un tiempo demasiado largo entre la fecha de emisión y la fecha de la expedición de la mercancía, puede provocar dificultades en el país de importación, en el que habrá que presentar dicho certificado. Si no se presenta el certificado de origen, la aduana de importación puede, si así lo estima conveniente, aceptar el despacho de una mercancía. En este caso, aplicará el arancel correspondiente a terceros países, origen no preferencial, y sin beneficio, ni rebaja arancelaria alguna. Una vez realizado el despacho, el exportador puede solicitar la expedición de un certificado, a posteriori, cuya presentación en la aduana de importación permitiría beneficiarse, siempre de forma justificada, y con carácter excepcional, del tratamiento arancelario más favorable, que corresponda al país de origen de la mercancía. 2. Certificado de origen Forma A. Certificate of Origin Form A. Es un tipo de certificado de origen que permite a las importaciones procedentes de los países incluidos en el sistema de preferencias generalizadas, países en vías de desarrollo, acogerse a la eliminación o reducción de derechos arancelarios, ya que este sistema otorga un régimen preferencial. Lo confeccionan las cámaras de comercio, aduanas,
consulados, u organismos debidamente autorizados, en el país de origen del producto, y va destinado a la aduana de importación. Se trata de un documento diseñado y adoptado a nivel multilateral por la UNCTAD, Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, utilizado para que los países en vías de desarrollo certifiquen el carácter originario de los productos exportados a los países industrializados, para ser acreedores al trato preferencial que otorga el sistema de preferencias generalizadas. Para un importador, antes de solicitar a su proveedor, en un país en vías de desarrollo, un certificado de origen, es conveniente conocer la posibilidad de acogerse a un régimen preferencial, si el país se encuentra dentro del sistema de preferencias generalizadas. La presentación del certificado de origen forma A, en la aduana de importación, debe realizarse en un plazo máximo de 10 meses, desde su emisión por el organismo competente, en el país de origen, es decir, en el país desde el que se exporta el producto. En el despacho aduanero de importación, no es necesario presentar también el certificado de origen, ya que el certificado forma A hace las funciones de ambos, declarando el origen preferencial del producto. 3. Certificado de circulación EUR1. Es un documento que se utiliza para las exportaciones de la Unión Europea, que se dirigen a países con los que existen acuerdos preferenciales, y, por tanto, es necesario justificar el origen de la mercancía, para aplicar la reducción o eliminación de los aranceles que implican dichos acuerdos. Lo confecciona el representante aduanero, y va destinado a la aduana de importación y a las aduanas de tránsito en los países de la Unión Europea. Se utiliza para aquellos países o territorios con los que la Unión Europea tiene un régimen arancelario preferencial, como países mediterráneos, Marruecos, Túnez, países del Este, Serbia, Croacia, y la EFTA, Noruega, Suiza. También países de la ACP, África, Caribe y Pacífico, así como para las mercancías originarias de países y territorios de ultramar. Asimismo, para los países con los que la Unión Europea tiene suscritos acuerdos bilaterales preferenciales, como Sudáfrica, México y Chile. Para su emisión, es preciso que la mercancía se encuentre en la Unión Europea. Si el documento se necesitara, una vez que la mercancía ya ha salido de territorio comunitario, no es posible su emisión, por lo que no se podrá acoger al régimen preferencial en el país de destino. Este documento necesita estar validado por la aduana de exportación y se presenta conjuntamente con el DUA de exportación. Lo firma el propio exportador o su representante aduanero o transitario. Es un documento fácil de tramitar y prácticamente sin coste, por lo que es aconsejable obtenerlo en todas aquellas exportaciones que se dirijan a países con los que la Unión Europea tiene un régimen arancelario preferencial, ya que se conseguirá aumentar la competitividad y precio del producto al beneficiarse de una reducción o eliminación de aranceles en la aduana de importación. Este documento puede sustituirse por un certificado muy similar, que se denomina EUR-MED, y que tiene la misma estructura y contenido que el EUR1. 4. Certificado de circulación EUR-2. Es un documento que se utiliza para las exportaciones de la Unión Europea, que se dirigen a países con los que existen acuerdos preferenciales, y, por tanto, es necesario justificar el origen de la mercancía, para aplicar la reducción o eliminación de los aranceles que implican dichos acuerdos. Su uso es similar al EUR1, pero para mercancías de bajo valor monetario o de uso personal. Lo confecciona el representante aduanero o el transitario, y va destinado a la aduana de importación y a las aduanas de tránsito en los países de la Unión Europea. Se utiliza para aquellos países o territorios con los que la Unión Europea tiene un régimen arancelario preferencial, en concreto, países mediterráneos como Marruecos o Túnez, países del Este, como Serbia o Croacia, países de la EFTA como Noruega o Suiza, países de la ACP, dentro de África, Caribe y Pacífico, así como para las mercancías originarias de países y territorios de ultramar. También para los países con los que la Unión Europea
Tiene suscritos acuerdos bilaterales preferenciales, como Sudáfrica, México y Chile. A diferencia del EUR1, el EUR2 se emite cuando el valor de la factura no supera los 215 euros, o para envíos de 600 euros contenidos en el equipaje personal de los viajeros. Este documento no necesita estar validado por la aduana de exportación, si bien se presenta con el DUA de exportación. Lo firma el propio exportador o su representante aduanero o transitario. 5. Certificado de circulación ATR, Movement Certificate ATR. Es un documento similar al certificado de circulación EUR1, pero para el comercio de exportación e importación, con Turquía. Sirve para aplicar el régimen preferencial entre la Unión Europea y Turquía, que de hecho, constituyen una unión aduanera. Lo confecciona el representante aduanero, o el transitario, y va destinado a la aduana de importación. Desde el año 1996, en el que entró en vigor el Acuerdo de Unión Aduanera entre la Unión Europea y Turquía, se ha implementado el uso de este documento, con la finalidad de facilitar y conferir a los productos originarios de ambos países la eliminación del pago de derechos arancelarios en el comercio de mercancías. Para el resto de impuestos que generen las operaciones de comercio exterior, deberán liquidarse, de acuerdo a la normativa fiscal del país importador, pues no se trata de transacciones intracomunitarias. Únicamente se expedirá cuando las mercancías viajen directamente de un territorio a otro, es decir, de la Unión Europea a Turquía, o viceversa. Deberá estar validado por la aduana de exportación, y se debe presentar conjuntamente con el DUA de exportación. Debe presentarse en la aduana de importación, para que se aplique el régimen arancelario preferencial.